Buenas a todos y bienvenidos seáis. Hace poco, a través de una persona, me llegó una experiencia muy extraña y os soy sincero, me he pensado muy mucho si hacer este vídeo, porque realmente, como en casi todas estas cuestiones, pues no hay una prueba o base que certifique o dé credibilidad a dicha experiencia. Pero por otro lado he pensado que a raíz de la noticia que afirma que la NASA ha descubierto, en base a unos estudios, un universo paralelo en el que el tiempo va hacia atrás, pues he pensado, ¿es posible que haya algún tipo de conexión entre universos? ¿Es posible que algunas entidades interconecten entre esos universos? ¿Quién puede negar que exista un universo calcado al nuestro y en él un planeta igual que el nuestro? Incluso habitar nosotros mismos con otras vidas en esos universos o en ese universo paralelo. Igual que no se podría afirmar con seguridad, tampoco se podría desmentir. Pero bueno, vayamos a la experiencia en cuestión. La persona que supo de esta experiencia me la quiso compartir porque le resultó muy llamativo lo que vivió esa chica. Es como si la información me llegara de una tercera persona, por eso me he pensado mucho si hacer o no este vídeo, porque es complicado. Esta persona que me envió esto me dijo que a su vez una amiga de ella que estuvo hace tiempo en Irlanda dijo que conoció a una chica de lo más extraña y no por nada en particular porque la chica era normal, sino por las cosas que decía en ocasiones. Esta chica siempre le decía que había vivido otra realidad, que había estado en otro lugar, pero en ese lugar era idéntico al nuestro. Para que entendáis, es como si hubiera estado en Irlanda, que es donde sucedió esto, pero era como otra Irlanda, otra, no sé, dimensión. Le contaba en ocasiones cosas muy llamativas y extrañas que le ocurrieron un día en concreto. Pero para no adelantar o dejar detalles por el camino, os contaré desde el principio. Esta joven un día le contó a esa otra muchacha que su vida cambió, que una mañana como otra cualquiera se levantó para ir a estudiar y todo era diferente. Y aquí es donde ya empieza la absoluta paranoia locura. Para empezar fuerte, dijo que esa mañana pues se levantó y ya empezó a notar algo extraño en el ambiente de su propia casa. Pero eso no fue nada comparado con lo que comenzó a observar. Las cosas, dijo, tenían otro color. Dijo que era todo. Una mesa, las paredes, no sé todo, el peine, un cepillo de dientes. Todo era de diferente color a como eran, supongo que el día anterior. Pensó por unos momentos que sería un fallo en su vista o que recién levantada algo le ocurría que no iba del todo bien. Pero la cosa incluso iba a ir a peor, por decirlo así. No sé si muy bien o no sé muy bien cómo explicar lo que me enviaron porque es un tema bastante complejo, pero es que no solo los colores habían cambiado, el olor de las cosas igual que los colores habían cambiado. Por poner otro ejemplo, el olor y el color de un café o de una flor o de una colonia, de todo en general, había cambiado. También el tacto de las cosas era diferente, lo suave era como rugoso. Para resumir, es como si los 5 sentidos que tenemos estuvieran alterados. Una locura, como podéis imaginar. Bueno, es una locura todo en este vídeo experiencia, para que os voy a engañar, pero es así. Pero claro, esto solo era el principio de esa experiencia de esa muchacha, porque a pesar de ver y sentir todo eso tan extraño, pensó que tenía que seguir con su vida, más que nada porque acudir a un médico con esos síntomas a ella dijo que le daban vergüenza, no se atrevía, pensarían que estaba como loca, ¿no? O eso dijo al menos. Como decía, eso era el principio de todo, porque lo que vino después era aún peor. Una vez se dispuso para ir a la universidad, estaba estudiando en aquel momento, al parecer. Al salir al exterior de la calle, todos esos cambios, esa nueva realidad que le rodeaba, pues fue a peor. En la calle todo era distinto también. Para empezar, el propio olor del ambiente era diferente, no era ni limpio, ni denso, ni contaminante, ni ella misma sabría describirlo. El cielo igual no era del mismo color, era como violeta, rosado. Las calles y objetos también tenían otro color, pero algo por fin no le pareció tan extraño, es que al menos por la zona donde ella vivía, las ubicaciones eran las mismas. Las tiendas, las casas, todo estaba igual. Supongo que con diferente color, pero la ubicación era la misma.
Pero claro, esto al parecer solo era por donde ella vivía. A pesar de todo se desplazó al lugar donde estudiaba o estudia y al llegar allí pues no estaba la universidad. En su lugar había como un edificio muy antiguo, como abandonado, derruido en parte. Eso ya le chocó demasiado, por lo que fue preguntando a las personas que había por los alrededores. Al menos dijo que las personas tenían el mismo aspecto que habitualmente, pero eso sí, al hablar, sí que notó que no hablaban como de costumbre. Para que entendáis, es como si hablaran un dialecto en irlandés, pero tampoco de los habituales que se hablan allí. Algo raro notaba ella en esa lengua, pero aún así los entendía, por suerte, con cierta fluidez o facilidad. El caso es que lo curioso de esta situación, es que el nombre de la calle, los edificios cercanos sí eran los mismos, pero la universidad en sí no estaba. Y según lo que preguntó a aquellas personas, pues se encontraba ahora esa universidad a varios kilómetros de allí. Se desplazó de nuevo por aquel mundo tan diferente para ella, por decirlo así, a donde le habían indicado algunas de aquellas personas en busca de aquella universidad. Una vez llegó allí, pues todo era diferente, menos aquella universidad. La muchacha en esos momentos ya se empezó a extrañar demasiado, ya se empezó a sentir hasta un poco mal. Pero lo peor no lo había vivido aún. Una vez entró en aquella universidad, fue a información y allí le dijeron que ella no estaba registrada. Es más, que su nombre nunca había estado allí. Vamos, como si esa pobre muchacha no existiera o algo parecido. Estaba en una situación realmente paranoica. Como os decía, en ese momento sí empezó ya a sentirse un poco mal, empezó a sentir ahogo, una fuerte crisis de ansiedad y decidió llamar a sus padres o a alguien conocido, pero esto también era diferente y muy extraño. Ella tenía los números, evidentemente, de sus conocidos y familiares, pero cuando llamaba cogía siempre el teléfono otra persona, una persona que ella no conocía de nada. Entre que no la conocían de nada y ese dialecto semidesconocido en Irlanda le creó aún más angustia. Y un pequeño detalle que se me pasaba y que también era bastante complicado de asimilar es que nadie le conocía, ni sus amigas, ni nadie. Es como si realmente estuviera en otro mundo o se hubiera desplazado a eso, a un mundo paralelo, a un universo diferente. Decidió entonces esta muchacha pues ir a un hospital porque era todo demencial, una auténtica locura. Le estaba creando todo aquello una ansiedad enorme. Fue hacia el hospital en su pequeña moto y al parecer en ese medio mundo, en ese mundo tan diferente, el hospital sí se encontraba donde siempre, al menos tuvo suerte en esta ocasión. Entró en urgencias, supongo, y cuando la atendió el médico pues la verdad que no le resolvió demasiado nada de lo que le ocurría. Entre que hablaba de otra manera y que no le dijo nada en especial, la muchacha entró aún más si cabe en crisis. El médico al parecer le dijo pues que no tenía nada, que estaba bien de salud y a su criterio pues no tenía tampoco ningún tipo de trastorno cognitivo o no sé exactamente qué pudo ver el médico para afirmar o dar ese diagnóstico. Pero no vio en la muchacha nada extraño. Muy curioso todo eso. La chica, como podéis imaginar, estaba ya medio desquiciada, pues cogió el ciclomotor y no sé si nosotros haríamos lo mismo, pero se fue a su casa a descansar, se duchó y se metió en la cama. Dijo que se sentía realmente triste y desganada, que todo aquello era una locura y lo único que se le ocurrió fue eso, irse a su casa y a ver si todo así volvía a la normalidad, como había cambiado, a ver si volvía a la normalidad. Y realmente así pareció ocurrir. Durmió muchísimas horas, quizá debido al alto estrés de vivir algo semejante, y cuando despertó, pues sí, todo había vuelto a la normalidad. Una cosa bastante o realmente extraña. Fueron pocas horas o casi un día, pero fue algo muy estresante para ella. Ella dijo que nunca había tenido ningún problema, en este caso sería mental, ¿no? Ni tampoco bebía ni se drogó nunca. Es más, le daba miedo el mundo ese de las drogas, por lo que se puede pensar que era una chica normal, en teoría. Ella no creía en nada de estas teorías de mundos o universos paralelos, pero desde ese día estaba convencida de que algo había ahí, y que es posible que incluso existan esos universos similares al nuestro, tanto en aspecto, por decirlo así, como en todo lo demás, pero sí con ciertas diferencias,
pero similares a fin de cuentas, y que de alguna manera, que eso ya no sabría explicar, estuvieran interconectados entre ellos. Como dije al principio, una experiencia que me he pensado mucho en compartirla por el grado de paranoia en algunas cosas y su dificultad. Había incluso cosas que me costaba bastante entender, como el tema de los sentidos. Me ha sido complicado entender otra forma de ver y sentir el mundo que nos rodea. Y nada más, queridos amigos, en mi opinión, aparte o al margen de esta experiencia, que puede ser más verídica o menos posible, es que los universos paralelos o estos universos existen y casi estoy convencido que hay una conexión entre ellos, y puede ser que en otro vídeo os detalle con más profundidad, porque creo que hay muchas cosas que vemos o escuchamos y no sabemos muy bien qué son. Es muy posible que pertenezcan a otro u otros universos. Si están interconectados, quién sabe. Pues nada, queridos amigos, os envío un abrazo muy grande a todos, muchísimas gracias como siempre, y hasta la próxima.